Hola viajeros, estoy en un sitio que se llama La Línea de la Concepción. 3 horas en autobús desde Málaga. Me eché un madrugón de película porque en el hostal donde me estaba quedando en Málaga me dijeron desayuno a las 9 de la mañana, así que pensé desayuno a las 9 de la mañana y vale la pena que me quede yo en Málaga hasta esa hora para desayunar. Así que dije no señor, agarré un autobús a las 6:45 de la mañana, 3 horitas aquí llegamos y hoy vamos a estar visitando territorio inglés y vamos a ir a Gibraltar y les dejo un poco sobre la historia de ese lugar. Gibraltar es un territorio británico con una superficie de solamente 6,8 kilómetros cuadrados y está situado en una pequeña península al sur de la península ibérica. La invasión de los musulmanes a Europa comenzó a través de la bahía de Gibraltar. 7 siglos tuvieron que pasar para que fuera tomado por cristianos y tras pasar de unas manos a otras, finalmente en 1713 fue cedido a la corona británica con el Tratado de Utrecht. En la actualidad, España sigue reclamando su soberanía. Por su parte, con la celebración del Brexit, el 95% de la población de Gibraltar votó para permanecer en la Unión Europea. Pero, como en conjunto del Reino Unido ganó la salida, a Gibraltar no le queda otra opción que dejar de ser espacio europeo a finales de marzo de 2019. Reservé una habitación en este hotel de 4 estrellas. No me dieron la habitación doble que yo pedí, me dieron una triple. Eso es porque llegué muy temprano, pero me dijeron, mira, esta habitación está disponible, ¿la quieres? Dije, por supuesto que la quiero, dejo mis cosas y ya mismo me voy a conocer. Así que les muestro mi habitación. Por aquí tenemos bañito con artículos de tocador. Una ducha bien amplia, bien amplia. El baño está grandecito en general. Y por aquí tenemos 3 camitas. Aquí tenemos armario, escritorio, aquí tengo para prepararme si quiero un cafecito, un tecito, televisor, balconcito con unas vistas que no dan al peñón de Gibraltar, pero no están del todo mal. Por cierto que la habitación la reservé en régimen de pensión completo, o sea que tengo desayuno, almuerzo y cena incluido. El precio me parece que está, la verdad, muy aceptable y eso que lo reservé más caro de la cuenta porque lo había conseguido 20 euros más económico, pero por tonto me tardé en reservarlo. Este edificio que se ve por aquí es mi hotel y a nada, aquí 500 metros, ahí se ve el peñón. Vamos a Gibraltar y tierras inglesas nos esperan. Bueno viajeros, vamos a hacer resumen. La frontera se cruza muy fácilmente. Hay unas máquinas como para introducir el documento de identidad europeo que acá se llama DNI, pero la verdad es que nadie utiliza esas máquinas. Uno pasa por una puerta lateral y muestra la documentación así al funcionario en turno. La verdad es que no revisan ni la fecha de vencimiento, nada, o sea, lo ven así por encima y uno pasa directamente. Eso es tanto para salir de España como para entrar luego a Gibraltar. Hay bastante tráfico vehicular para acceder a Gibraltar, o sea que lo mejor es que accedan a pie y ya una vez pasan la frontera, entonces pueden venirse caminando hasta el centro o pueden venirse en autobús. Vale 2,10 euros el trayecto, lo pueden pagar también en libras y cuesta 1 libra y 40 céntimos. Acá hay cabinas telefónicas, igual que en el Reino Unido, las cabinas telefónicas rojas. Se conduce por el lado derecho, a diferencia del Reino Unido que se conduce por el lado izquierdo. Y aquí también se ven las pintadas en el piso que ponen mira a tu izquierda, mira a tu derecha, solo que al conducir aquí del lado derecho están del lado contrario. Luego, los nombres de las calles están en inglés, igual que todas las señalizaciones de tránsito. Y los nombres de los negocios, algunos se pueden leer en español, otros en inglés y algunos en mezcla entre español e inglés. En cuanto al idioma, pueden hablar cualquiera de los dos, pueden hablar castellano, pueden hablar inglés, pero aquí lo que se habla es un dialecto llamado llanito. El llanito es una mezcla, como decir el Spanglish, pero aquí se llama la mezcla entre el inglés y el español andaluz. O sea que mezclan términos de una manera muy graciosa de hablar. Voy a ver si luego les puedo grabar algo para que lo escuchen. Yo escuché una señora que entró al autobús así pidiendo indicaciones y fue muy gracioso. De momento visitar esta colonia se siente como que estar en un pequeño Reino Unido. La comida, el típico fish and chips, hay muchos bares irlandeses también y el turismo también en su mayoría es turismo inglés. Lo negativo de caminar sobre Gibraltar es que tiene una forma bastante alargada, entonces uno siente como que está cubriendo una distancia muy larga para llegar de un punto a otro. Este primer punto, al cual siento que caminé bastante para llegar a él, es la Plaza de las Casamatas. Aquí se ubicaban antiguamente unos cuarteles y se realizaban también ejecuciones públicas. Actualmente es un sitio de reunión y está plagado de cafés y restaurantes.
En la misma plaza es posible visitar también 2 galerías de arte y si están interesados en el tema, hay un sitio donde pueden entrar también y ver cómo los maestros realizan el soplado de vidrio y realizan figuras utilizando técnicas tradicionales. No es que precisamente la cocina de Gibraltar sea conocida por platos especiales, sino es una comida en realidad muy británica. Me metí aquí en un restaurante que conseguí de comida marroquí, aprovechando que estamos muy cerca de Marruecos, y ya les muestro lo que me pedí. Bueno, la comida resultó bastante abundante y para estándar de precio en Gibraltar creo que está bastante bien. Me lo cobraron al cambio de 1,20 y terminé pagando 9,20 € por el almuerzo completo. Así que ya con energías repuestas, iniciemos esta travesía. Me explicó esta conductora, que fue muy amable, que existe un billete que es ilimitado durante todo el día hasta las 9 de la noche. Entonces con el billete ilimitado se puede mover prácticamente por todo Gibraltar, con excepción del autobús que va a la frontera o que parte de la frontera, que sí se paga aparte. Y este sitio se ve muy tranquilo, está alejado de la masificación que hay en el centro. Bienvenidos viajeros a Punta Europa. Punta Europa es exactamente el punto donde se ubica aquel faro. Aquí pasa el estrecho de Gibraltar, se puede ver por un lado España y justo enfrente tenemos África con la ciudad de Ceuta en Marruecos. Este es el segundo faro que se instaló en el estrecho de Gibraltar tras el faro de la ciudad de Tarifa y emite una luz que puede verse hasta 27 kilómetros de distancia. Justo enfrente del faro tienen la mezquita Ibrahim al-Ibrahim y si la quieren visitar pueden pasar, por supuesto, la entrada es gratuita, pero eso sí, siguiendo la costumbre musulmana, que es la de quitarse los zapatos antes de entrar. Viajeros, como a 10 minutos caminando desde el faro se encuentra este, que es el complejo de cuevas de Gorhams, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desafortunadamente no sé qué sucede, me dijeron que es prácticamente imposible visitarlo, no sé el motivo, pero al parecer están restringidas las visitas. Lo bonito de la naturaleza, viajeros, es que habla por sí sola y eso es lo espectacular de este lugar, que no necesita palabras. Este túnel está impresionantísimo, está acabado en roca natural. Se siente como que uno estuviera pasando de verdad así, atravesando una montaña como un explorador. Lo único que hace falta es la antorcha y que aquí haya oscuridad. Y me dijeron que por aquí voy a llegar a otro sitio sin necesidad de tener que agarrar el autobús frente al faro para regresarme a donde lo agarré y agarrar otro para llegar allá, sino que por aquí a corto camino. Este túnel está bárbaro porque está naturalito. Si se fijan en el techo de la roca están cayendo gotitas, o sea que el agua se está filtrando aquí por todas partes. Final del túnel, viajeros, y miren esta pedazo de cascada que se asoma aquí. Si tuviera que compararlo con algún sitio en el que haya estado, de momento Gibraltar me va pareciendo así como que una mezcla en su ciudad a Mónaco, muy compacta, muy ruidosa, muchos edificios, muchas cositas juntas, y el resto, los paisajes naturales, los acantilados, esto que me acabo de encontrar ahora, es como que fuera Madeira y Mónaco, las dos juntas. Pequeñita y todo lo que ustedes quieran, pero ¿quién dijo que en Gibraltar no pueden haber playas? No es que sea la super playa, pero está chévere este sitio. Tiene aquí varios restaurantes, un área de juego para niños e incluso una piscina. Todos
los precios en Gibraltar están expresados en libras, pero también ustedes pueden pagar en euros si quieren. Para eso tienen que preguntar cuál es el precio y ya depende de cada establecimiento el cambio que le quieran aplicar a ustedes. Por todo el centro se van a encontrar con muchas casas de cambio y el cambio que ofrecen por lo general, por lo que he visto, varía entre 1,20 € y 1,21 € por cada libra. Entonces yo les recomiendo que cambien o que se vengan ya con algo de libras, porque la verdad es que sale más conveniente que estar pagando el cambio que ellos ofrecen. Por ejemplo, esta mañana que pagué el autobús desde la frontera para llegar hasta el centro, el precio era 1,40 € y en euro era 2,10 €. Si ustedes sacan la conversión está saliendo mucho más caro que cambiar dinero. Entonces traten de cambiar dinero y eviten pagar en euros porque les va a salir un poquito más caro. Esta playa de aquí se llama la Eastern Beach y la verdad es que cuando me bajé del autobús pensé ¿por qué demonios me bajé en esta playa? Pero bueno, tampoco es que esté tan mal, lo que pasa es que se está haciendo oscuro, está normalita. Esta playa de arena está indudablemente más bonita que la anterior que visitamos, se llama la Bahía Catalana y solía ser una aldea de pescadores. A día de hoy se encuentra aquí un hotel y esta parte es más que todo residencial. La playa es muy frecuentada por turistas y también por locales. Y llegamos a esta última playa, viajeros, que en mi opinión es la más bonita de todas las que visité hoy. Esta es la Sandy Beach o playa de arena. Esta playa, viajeros, me gusta muchísimo más que las anteriores porque está como que más resguardadita y también es bastante más amplia. Viajeros, el día de hoy lo he disfrutado de verdad, pero que muchísimo, y si hay algo que me está gustando de toda esta experiencia ha sido recorrer Gibraltar por los lugares menos masificados, menos turísticos, alejándome del centro. Y si hay algo que me impacta de este lugar es el peñón, que donde sea que vayas, donde sea que te sitúes en Gibraltar, es como que esta gran roca te persigue y te abraza. Este sería el lugar perfecto para despedir mi video, pero sin embargo no lo voy a acabar aquí y nos vamos a ir al hotel y les voy a mostrar mi cena. El conductor del autobús que me recogió en la Sandy Beach me dejó por aquí, un poco después del centro, en una rotonda cerca de una bomba de gasolina, y me dijo que desde ese punto hasta la frontera con la línea de la Concepción que me voy a tardar como unos 10 minutos caminando. Pero lo interesante de todo esto es que por esta vía, esta carretera donde pasan los carros, justamente aquí está la pista de aterrizaje o pista de despegue del aeropuerto. Entonces puede ser que vea algún avión despegando o aterrizando. Claro que este no es que sea un super aeropuerto con un mega tráfico de pasajeros y por lo tanto creo que va a estar complicado que veamos uno la noche de hoy. Lo que me resulta súper curioso de esto es como que no hay ningún tipo de seguridad. O sea, ustedes caminan por aquí libremente y allá está un avión como a 200 metros. O sea, cualquier loco se mete aquí en la pista y hace una locura. Hasta se los cuento en llanito, pretty close. Me tomó 5 minutos walking. The border is right here, mi hermano. Vamos a cruzar para allá donde está aquel police. All the people pasó por aquí y estamos already en España. Qué llanito tan malo que hablo. Lo que pasa es que no me sale el acento andaluz, mi arma. Vamos ahora to the hotel and it's time para comer. Viajeros, ya estoy en pijamado, bañadito, afeitadito y casi listo para ir a la cama. Y de verdad que esa cena estuvo de 10 total. Variedad absoluta de platos, carnes, mariscos, arroces, ensaladas, frutas, de todo, postre. Me comí como 5 platos. La verdad es que quedé llenísimo, pero disfruté de esa comida como ninguna. Para mañana tengo el almuerzo porque pedí que me lo movieran de hoy para mañana. Y bueno, espero que hayan disfrutado este episodio tanto como disfruté yo haciendo este video. Por favor, suscríbanse si no se han suscrito, comenten aquí abajo absolutamente todo lo que quieran y nos vemos como siempre dentro de muy pocos días con un nuevo video y con este mismo destino. ¡Chao! La cueva a su vez tiene varias cuevas dentro de la cueva.